Conectas Podcast. Hasta hace pocos años la izquierda política avanzaba en América Latina con sus promesas de igualdad, inclusión y justicia social. Hoy varios países gobernados por esa tendencia, como Bolivia, Colombia, Chile y Brasil, tienen elecciones presidenciales a la vista, pero sus líderes se enfrentan a una baja popularidad, escasos resultados e incluso acusaciones de corrupción. Esta semana tenemos que hablar el fin de la utopía de la izquierda latinoamericana. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Hoy doy a conocer al pueblo boliviano con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la elección presidencial en las elecciones de agosto próximo. Lo hago con la más clara convicción de que no seré un factor de división del voto popular. Escuchábamos al presidente boliviano Luis Arce cuando anunciaba en mayo su renuncia a buscar la reelección en las elecciones del próximo 17 de agosto. Esa actitud refleja la confusión que reina en la izquierda de ese país, al punto de que podría ganar el poder un presidente de otra tendencia. Para explicar la situación en este y otros países donde la izquierda gobierna y enfrenta dificultades, estamos hoy con Guilherme Magalhães, miembro de la mesa editorial de Conectas. Hola, Guilherme. Hola, Mauricio, un gusto estar aquí. Bolivia me parece un caso emblemático, Guilherme. El movimiento al socialismo, el conocido como el MAS, lleva 20 años en el poder con Evo Morales y últimamente con Luis Arce. Pero este año llega a las elecciones muy dividido entre esos viejos aliados que ahora son enemigos mortales. Sí, Bolivia es un ejemplo clásico del estancamiento entre los líderes de izquierda. Evo Morales no quiere aceptar que no puede buscar un cuarto mandato pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional, el máximo tribunal de justicia, lo declaró inelegible. Además, tiene una orden de captura por varios delitos, entre ellos abuso de menores. Arce, por su parte, tiene tan baja popularidad que decidió no buscar la reelección. Entonces designó a otro candidato, Eduardo del Castillo, que hoy tiene un 1% de preferencia en las encuestas. Hablé sobre esto con la politóloga boliviana Ana Velasco, quien considera que en la cúpula del MAS hay un personalismo muy acentuado. Especialmente en el caso boliviano, ha habido una resistencia, ni siquiera ha sido un olvido, digamos, sino una resistencia a la renovación de cuadros dentro del mismo movimiento al socialismo, que era el partido dominante, digamos, desde el 2005, que gana su primera elección. No se renuevan cuadros, no se renuevan personas, no se renuevan liderazgos. Hay una visión ultra caudillista. Velasco también señaló que la transformación social de los primeros años de Evo en el poder, con mayor inclusión y redistribución de la riqueza, solo se ha logrado de forma limitada. El modelo económico generaba, digamos, créditos, había un superávit, vendíamos mucho gas y eso se logró, se pudo hacer a través de este modelo, se pudo generar esta redistribución de la riqueza, pero se queda ahí, no se plantea ahí qué va a pasar cuando ya no haya gas y qué va a pasar cuando se acaben las reservas o cuando no encontremos más reservas de gas. Y también hay un peligroso coqueteo con la ruptura institucional que representan los intentos de Evo por volver al poder, ¿o no? Claro, sobre eso opina el sociólogo brasileño José Mauricio Domínguez, profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Bolivia es uno de los casos más dramáticos de América Latina, pues experimentó uno de los cambios más profundos. Sin embargo, el personalismo de Evo Morales prácticamente destruyó el proyecto de transformación. Un golpe de Estado no es simplemente enviar al ejército a las calles. Un golpe de Estado es utilizar el Tribunal Electoral para tomar e intentar implementar decisiones inconstitucionales, desarmando a la oposición y a su propio partido. Guilherme, pero el problema de la izquierda no solo es en Bolivia. No, en la región en general se observa la dificultad de que aparezcan nuevas caras en la izquierda.
mientras la derecha tiene representantes con buena popularidad, como Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador. Como dice el estratega político venezolano José Vicente Carrasquero, hay una oxidación del liderazgo de izquierda. ¿Y en Chile qué sucede? Porque cuando Boric llegó a la presidencia en 2021, era un símbolo de renovación, y la verdad es que hoy parece desgastado. Así es, Boric alcanzó en mayo su peor imagen. El 66% de los chilenos desaprueban su gobierno. Un mes después, su partido perdió las primarias de la izquierda frente a una candidata del Partido Comunista, Janette Jara. Eso revela una fragmentación interna, pero también que dentro de la propia izquierda hay una presión por posturas más radicales para enfrentar a una derecha que viene fuerte, con Evelyn Matei y la extrema derecha de José Antonio Kast para las elecciones del 16 de noviembre. Esas posturas más radicales pues son incómodas para la centroizquierda, y todo esto conduce, por supuesto, a una polarización aún más pronunciada. Exacto. Ana Velasco hace una analogía muy interesante con el fútbol para analizar los riesgos de radicalizar el discurso para ganar votos en una elección. Yo creo que sí vivimos en tiempos en los que los discursos más radicales son más efectivos, y cuando te digo efectivos me refiero a que generan o tienen más votos. No son efectivos electoralmente hablando y te hacen ganar el partido, haciendo digamos una analogía con el fútbol, te permiten ganar el partido. El problema con esta estrategia es que por ganar el partido te olvidas del campeonato, por decirlo así, ¿no? Es decir, concentrarse y obsesionarse, si vale el término, tanto con el resultado de un solo partido hace que se quiebren las relaciones necesarias para luego, una vez ganado el partido y ya volviendo al campo político, una vez ganada la elección y una vez que uno ya una opción electoral ya se convierte en gobierno, para llegar a convertirse en gobierno ha tenido que quemar un montón de puentes, un montón de relaciones, un montón de posibles alianzas ante el público. Ha radicalizado a sus votantes y sus votantes por ende están esperando acciones más radicales. En Colombia tenemos ejemplos frecuentes de esto con el presidente Gustavo Petro. Para lograr la aprobación de una reforma laboral, que fue una de sus banderas de campaña, Petro amenazó con proponer una consulta popular que el Senado le rechazó. Entonces acusó a los senadores de fraude y defendió una vez más la convocatoria de una asamblea constituyente mientras incitaba a la población contra el legislativo. Y en medio de todo, la popularidad de Petro también está en declive. Un indicador clave es su apoyo entre los jóvenes de 18 a 24 años. El ex guerrillero, convertido en el primer presidente de izquierda, tuvo un índice de aprobación del 78% al inicio de su mandato en 2022. Hoy cayó al 41%, mientras que su índice de desaprobación, es decir, los que lo rechazan, saltó del 10% al 44%. En los últimos días, el diario El País, en su edición de América, alborotó al avispero cuando afirmó que el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, habría intentado tramar la caída del gobierno. Petro reaccionó como se esperaría y lo acusó de traición a la patria, en un arranque muy de estilo caudillista. Esto se suma a los numerosos llamados de Petro a una Asamblea Nacional Constituyente. El estratega político venezolano Carrasquero ve este escenario con preocupación. La situación de Colombia es bastante preocupante y pone de manifiesto uno de los graves problemas que afecta la imagen de la izquierda casi que a nivel mundial, y es la elasticidad con la que manejan las reglas de juego. Mientras las reglas de juego les van sirviendo, evidentemente ellos las van usando para cumplir con sus objetivos. Pero una vez que las reglas de juego empiezan a estorbarlas, es muy común que la izquierda trate de cambiar sobre la marcha esas reglas de juego. Entonces no debe sorprender que ante la situación tan precaria desde el punto de vista de su estabilidad política, Petro quiera acudir a una Asamblea Nacional Constituyente nuevamente para un cambio de las reglas de juego. Y en Brasil tenemos a Lula. Bueno, Lula hasta cierto punto es un caso aparte porque al fin y al cabo es uno de los líderes más importantes de la historia de la izquierda latinoamericana.
pero ¿cómo se está comportando en su tercer mandato? Esto me interesa especialmente de ti porque tú lo ves bien de cerca, Guillermo. Lula sin duda está viviendo una experiencia muy diferente a la de sus 2 primeros mandatos, que duraron de 2003 a 2010. En aquel entonces se benefició del boom de las commodities y se enfrentó a una oposición de centro-derecha muy civilizada. Cuando entregó el poder a su sucesora, Dilma Rousseff, Lula contaba con un 80% de aprobación popular. Ahora, Lula tiene que lidiar con una oposición de extrema derecha liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, quien también sabe cómo utilizar eficazmente el espacio donde se libran las disputas políticas, las redes sociales. Una encuesta reciente mostró que apenas el 28% de los brasileños considera el gobierno de Lula excelente o bueno, mientras que el 40% lo califica de malo o pésimo. Pero hay además un ingrediente adicional que funciona como una piedra en el zapato de la izquierda democrática, y ese es Venezuela, un tema que por supuesto merecería un episodio especial de este podcast. Exacto, y lo resume bien a continuación Carmen Beatriz Fernández, doctora en comunicación pública, que es venezolana. La tiranía venezolana no ha sido debidamente abordada por las izquierdas latinoamericanas. Es decir, las izquierdas latinoamericanas no han tenido el coraje de llamar a los hechos por su nombre y asumir el tema venezolano como lo que es una tiranía y no un gobierno de izquierdas que ha tenido problemas de distinta naturaleza, ¿no? Entonces, y ahí en ese saco entran personajes y personalidades como Lula da Silva. Un caso muy distinto, hay que decirlo, que el caso de Boric, porque Boric sí supo distinguir claramente y ha sido muy diáfano llamando al régimen venezolano como lo que es, ¿no? Pero en otros actores de la izquierda eso no lo han sabido hacer, no han tenido la valentía de hacerlo, y creo que eso les pesa y les ha pesado electoralmente. No hay que perder de vista, por otro lado, que un elemento importante en este debate es que ya no se sabe muy bien en qué consiste la utopía que ofrece la izquierda latinoamericana. Claro, como dice Ana Velasco, esto tiene que ver con la polarización que domina nuestras sociedades actualmente. Para ella, hoy la utopía tanto de izquierda como de derecha se ha convertido más bien en la promesa de eliminar al otro que te incomoda, no en la convivencia, la paz, la estabilidad social. Pero más allá de todo esto, fíjate que la semana pasada Lula y Cristina Kirchner se dieron un abrazo en Buenos Aires. Quizás ese es un episodio revelador de la situación de la izquierda latinoamericana, ¿no? Buen punto, Mauricio. Cristina comenzó a cumplir una pena de prisión domiciliaria de 6 años tras ser condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Ella alega que el gobierno de Milei la persigue por razones políticas, ya que tenía previsto ser candidata en las elecciones legislativas de octubre y ahora tiene prohibido postularse para un cargo público. Más allá de sus argumentos políticos, lo cierto es que la condenaron por corrupción, un problema que se repite en muchos líderes de la izquierda latinoamericana, como Evo, como el ecuatoriano Correa, y hasta el mismo Lula lo tuvo que sufrir. Pues como decía Ana Velasco, parece que si la izquierda quiere volver a ser relevante en América Latina, tiene que dejar de jugar a ganar partidos y pensar más bien en ganar el campeonato. Gracias, Guillermo, por esta radiografía del momento político que atraviesa nuestra región. Gracias a ti, Mauricio. Un placer estar aquí. Y a quienes nos siguieron, nos esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.